Muchos dijeron que estaban acabados. Tras un inicio tormentoso, el peso de la crítica se volvió insoportable. Los titulares hablaban de fracaso, la hinchada perdía la fe y el mundo entero le dio la espalda a la Tri. La decepción parecía el único destino, pero cuando el ruido de afuera era ensordecedor y nadie más creía en ellos, estos guerreros ecuatorianos tomaron una decisión. Ellos nunca dejaron de creer en sí mismos. El escenario de redención comenzó de la peor manera posible. Minuto 2, gol de Alemania. Otra vez en el suelo, otra vez el fantasma de la eliminación. Pero los leones heridos muerden más fuerte. Ordóñez recupera con el alma, asiste a Angulo y el chico del Sunderland, frente al arquero más imponente del planeta, saca un latigazo que revive a todo un país. Y cuando el empate parecía heroico, la historia exigió más. Córner de Vite, pivoteo en el área y Gonzalo Plata. Sí, Gonzalo Plata desata la locura empujando el gol más importante de su vida. Ecuador no solo venció a Alemania en la Copa del Mundo 2026, derribó a un tetracampeón mundial y rompió una barrera histórica de 20 años. Ahora, la pregunta ya no es si Ecuador puede competir. La pregunta real es, ¿cómo pasó este equipo de estar al borde del abismo a infundir terror a las potencias internacionales? Hoy analizamos cómo Sebastián Beccacece y la mejor generación en la historia de Ecuador silenciaron las críticas de los escépticos y se convirtieron en la peor pesadilla de los llamados gigantes del fútbol. Dale like y suscríbete a Febernova Fútbol ahora mismo porque lo que viene a continuación es épico. Lo llamaron vendehumo. La prensa y la hinchada ecuatoriana no lo querían en el banquillo para el partido definitivo contra Alemania. Tras el amargo empate ante Curazao que dejó a la Tri al borde de la eliminación, el ciclo de Sebastián Beccacece parecía completamente sentenciado. Pero en el momento más oscuro, en la soledad del mediocampo de ese estadio, el estratega argentino reunió a sus jugadores para darle el último mensaje. Una frase que reconstruyó un equipo roto. Nos queda una vida. Vamos a ir convencidos. Cabeza arriba, muchachos. Esas palabras cambiaron por completo la mentalidad del grupo, transformaron el miedo en pura convicción. Por eso, ver a Beccacece de rodilla, quebrando en llanto al final del partido contra Alemania, no fue un festejo cualquiera, reflejó una redención brutal y el nacimiento de una nueva era. Y es que dimensionemos lo que acaba de pasar, porque este no es un logro cualquiera. Estamos hablando de que Alemania, la infalible máquina europea, nunca en toda la historia de la Copa del Mundo había perdido contra un equipo sudamericano en la fase de grupos. Ni ante Brasil, ni ante Argentina, ni ante Uruguay. El primero en romper esa estadística inquebrantable fue el Ecuador de Sebastián Beccacece. A pesar del turbulento arranque, de las feroces críticas del entorno y de las dudas de los más escépticos, la Tri logró lo imposible. Derribó una barrera psicológica que arrastraba el fútbol ecuatoriano y selló su clasificación a los 16avos de final por primera vez desde el histórico Mundial de Alemania 2006. La historia se escribió con letras de oro y esto es solo el comienzo. Desde la hazaña histórica contra Alemania hay un argumento irrefutable. Esta es la mejor defensa de Sudamérica y posiblemente la unidad defensiva más sólida de toda la Copa del Mundo. En el corazón de la saga, Ecuador ha consolidado una dupla central de época. William Pacho, un zaguero con chapa de bicampeón europeo, aporta una clase, una elegancia y una salida limpia que muy pocos centrales en el planeta pueden igualar. Pero lo que hace verdaderamente aterradora esta defensa es su acompañante, Joel Ordóñez, una pared absoluta contra el ataque alemán, una auténtica exhibición defensiva. Tras su enorme crecimiento en el club Brujas de Bélgica, Ordóñez demostró que el escenario más grande de todos, una personalidad increíble, un timing y una madurez extrema bajo máxima presión. Frente a una de las potencias del fútbol, jugó con solvencia como un veterano. Pero el orden de la Tri no termina en sus centrales. Alrededor de ellos, el sistema de Beccacece se complementa con piezas de jerarquía mundial. Piero Hincapié y Alan Franco le dan a este equipo una intensidad, un equilibrio y una inteligencia táctica brutales, permitiendo que el bloque arriba, sin temor
a quedar desprotegido, pueda desplegar todo su desempeño. Y si el rival logra superar esa primera línea de fuego, se topa con el cerrojo emocional de esta selección, Hernán Galíndez, el arquero que siente la camiseta de Ecuador como muy pocos jugadores en la historia, confiable, experimentado y con la capacidad de aparecer en los momentos más críticos, como una peligrosa triple atajada ante Curazao que mantuvo con vida al país. Ecuador defiende con el alma, y esa estructura es la razón por la que hoy todo el planeta los mira con respeto. Para entender el valor de lo que hoy está ocurriendo, hay que mirar atrás y recordar el origen de todo. La historia de Ecuador en los mundiales ha estado marcada por el orgullo, pero también por la crueldad. Ecuador debutó en Corea y Japón 2002 pagando el derecho de piso, celebrando con el alma aquel gol histórico de Edison Méndez ante Croacia, pero quedando fuera en primera ronda. En Alemania 2006, Ecuador tocó el cielo al clasificar a octavos de final, pero un tiro libre de David Beckham apagó la ilusión ecuatoriana. En Brasil 2014 solo faltó un suspiro frente a Francia, y lo de Qatar 2022 fue una puñalada directa al corazón. Ganarle al anfitrión, empatarle a Países Bajos, llegar al último partido con la clasificación en manos y verla escapar ante Senegal por una desconcentración fue una puñalada al corazón. Ecuador siempre compitió, siempre plantó cara, pero terminaba apareciendo en la orilla por culpa de los pequeños detalles. La herida histórica de quedarse siempre, dolorosamente, a solo un paso. Pero el pasado ya no juega. Esta generación dorada, liderada por el carácter y el despliegue de Moisés Caicedo, ha decidido rebelarse contra su propia historia. Ellos crecieron viendo estas eliminaciones, aprendieron de estas cicatrices y no tienen el más mínimo interés en repetir el libreto de las frustraciones ajenas. Este plantel no quiere ser recordado simplemente como el equipo simpático que compitió bien y se quedó corto. No les basta con el aplauso de consolidación ni con el reconocimiento por el esfuerzo. Ellos tienen la calidad, la mentalidad europea y el hambre de gloria necesaria para dejar de ser los eternos candidatos y convertirse en realidades. En este 2026 están decididos a ser la generación que finalmente rompa el techo de cristal y cruce esa línea hacia la verdadera grandeza. El éxito no es un accidente de la naturaleza. Es el resultado de un proceso de maduración que empezó años atrás. Gustavo Alfaro fue el arquitecto que sembró la semilla de la resistencia en Qatar 2022. Él tomó a un grupo de chicos inexpertos pero profesionales y les enseñó una lección fundamental. Para ganar, primero hay que aprender a sufrir, a resistir y a crecer hasta el último segundo. Antes de marcharse, Alfaro dejó una frase que el tiempo terminó por consagrar. Les he dejado una selección para los próximos 10 años. ¿Y cuánta razón tenía? Muchos de los futbolistas que hoy sostienen el peso de Ecuador crecieron y se forjaron bajo esa estricta mentalidad de acero. Alfaro construyó los cimientos emocionales, el orden y el carácter necesarios para que la Tri dejara de mirar a las potencias desde abajo. Con esa base identitaria, Ecuador se metió de lleno en el auténtico infierno de la Conmebol, el proceso calificatorio más salvaje y despiadado de todo el planeta. Y lo que hicieron en el camino hacia ese Mundial 2026 fue una auténtica barbaridad. Arrancaron el torneo con el viento en contra, cargando una penalización de 3 puntos menos debido a la sanción del caso de Byron Castillo. Cualquier otro equipo se habría desmoronado bajo esa presión, pero la Tri respondió firmando una campaña histórica. Terminaron segundos en la tabla, solo por detrás de Argentina, mirando por el retrovisor a gigantes como Brasil y Colombia. La clave, una cifra brutal y ridícula. Solo 5 goles concedidos en 18 partidos, una defensa de época que saltó el Monumental para vencer a Argentina por 1-0, que sometió a Colombia de visita y que encadenó vallas invictas ante Brasil y Uruguay. Por eso, que quede claro, Ecuador no llegó a esta Copa del Mundo como una linda sorpresa o como un invitado pasajero. Llegaron como un equipo de autor, un bloque defensivo brutal, físico, incómodo y sumamente peligroso para cualquiera que se le cruce en el camino. Ahora entremos al laboratorio de Sebastián Beccacece. Para entender el funcionamiento de esta máquina, olvídense del viejo mito de que los defensivos se meten atrás a colgarse el arco. Ecuador no se repliega en una propia área, la Tri defiende hacia adelante, el dibujo táctico muta con facilidad asombrosa.
Contra Alemania, el equipo se plantó en un agresivo 4-4-2, donde la finalidad fue asfixiar la salida del rival. Cuando el oponente intenta construir, Ecuador activa una presión alta en bloque. Los extremos tapan las bandas, la línea defensiva da un paso al frente y jugadores como Piero Hincapié se proyectan casi como carrileros para forzar el error. Una vez que recuperan el balón, el libreto es letal, transiciones verticales a máxima velocidad. Ya lo habíamos visto frente a Costa de Marfil, recuperación inmediata tras la presión de Vite y Plata, un par de toques rápidos, velocidad por fuera y un remate de Alan Minda que reventó el travesaño. Esa es la esencia de Ecuador, apagar el fuego antes de que empiece y lastimarte aún cuando estás saliendo. Para que esta propuesta de alta intensidad funcione sin romperse, necesitas un motor hiperbólico en la mitad de la cancha, y Ecuador tiene al mejor en la actualidad. Moisés Caicedo es el músculo táctico del equipo. Su capacidad para ordenar, morder, anticipar y leer el error del rival antes de que ocurra es de nivel superélite. Él recupera y distribuye con una visión vertical exquisita, como un pase ese milimétrico de larga distancia que dejó a Ener Valencia mano a mano frente al arquero de Curazao y que no pudo convertir. Y sí, Caicedo pone el equilibrio y la fuerza, Pedro Vite aporta la interpretación, la lucidez y la magia. Vite es el encargado de romper líneas, conectar zonas y acelerar el juego en 3/4 de cancha. Juntos, Caicedo y Vite forman una sociedad perfecta. Uno muerde y el otro inventa. Es gracias a este doble pivote que Ecuador puede darse el lujo de jugar con líneas adelantadas, defender a kilómetros de su propio arco y transformar cada balón recuperado en una ocasión inminente de gol. Pero para ser completamente realistas en este análisis, tenemos que hablar del gran dilema de la Tri, su verdadero enemigo interno, la falta de gol. La estructura es fantástica y el medio campo recupera todo, pero a Ecuador le cuesta horrores definir. Genera volumen de juego, pisa el área rival con peligro, pero a menudo sufre una preocupante falta de contundencia. Cuando el rival propone un bloque bajo y se encierra atrás, como lo hicieron de forma frustrante Curazao y Costa de Marfil, el ataque de la Tri se vuelve plano, predecible y carente de ideas en el último toque. Contra Alemania, la gran diferencia no fue el planteamiento, fue la efectividad. Esta vez, las pocas oportunidades claras que se crearon terminaron al fondo de la red. Y es que esa es la clave absoluta, cuando Ecuador logra combinar su agresividad defensiva de élite con una efectividad quirúrgica en el área rival, deja de ser completamente un equipo difícil o incómodo y se transforma oficialmente en esa fuerza destructiva que todo el planeta fútbol teme enfrentar. Con la muralla atrás firme, un mediocampo imperial y la fe completamente recuperada, este plantel está listo para derribar cualquier barrera que le pongan enfrente. Tiemblen las potencias y que se prepare el mundo entero porque los leones amarillos de BKCS finalmente han despertado. Si te gustó este análisis táctico e histórico, no olvides darle un buen like, suscribirte a Febernova Fútbol y activar la campanita para no perderte nada de nuestra cobertura mundialista. Y ahora te toca a ti. Con este nivel, ¿crees que Ecuador tiene lo necesario para llegar a la final del mundo? Déjame tu pronóstico abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.